Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Impuestos para Todos. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el licenciado Jesús Torres, quien es corredor público número 83 de Jalisco. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, muy bien, César. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Perfecto, Jesús. Jesús, pues nos gustaría primero que te presentaras para aquella gente que no te conoce, quién es Jesús, a qué se dedica, qué es lo que haces, si nos pudieras platicar. Sí, hola, bueno, mi nombre, como ya lo dijo César, soy J. Jesús Torres Barragán. Digo, el tema de la J es un tema ahí familiar que ya viene desde varias generaciones atrás, ¿no? Se asume que soy José, pero bueno, soy J. Jesús, ¿no? Soy abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Del Centro Universitario del Sur. Es un campus que está al sur del estado, en Jalisco, de donde yo soy, de donde yo vivo. Eh, He estudiado una maestría en Derecho Corporativo y tengo un doctorado en estudios fiscales y otras actualizaciones y diplomados, ¿no? Eh, Soy corredor público 83 de Jalisco, ¿no? Y si tú quieres algo como personal, bueno, pues me gusta correr y me gusta el CrossFit y la lectura, ¿no? Entonces son pasatiempos. A quienes trabajamos en la oficina, pues siempre el ejercicio resulta fundamental para poder ahí llevar los ratos que tenemos que pasar sentado. Perfecto, Jesús. Pues muchísimas gracias. Y la invitación básicamente, Jesús, como te platicaba ahorita, es porque la figura del corredor público no es muy conocida aquí en México ni por empresarios, ni por gente ahora sí que común o gente que no se dedica al tema empresarial. Y por eso se nos hizo muy importante que demos a conocer a esta figura que es tan importante para nosotros los empresarios. Entonces, nos gustaría si nos pudieras platicar, Jesús, qué es lo que hace un corredor público. Muy bien, mira, la figura del corredor público es una figura muy antigua, ¿no? O sea, hay antecedentes en diversas partes del mundo de lo que hacíamos los corredores públicos, ¿no? Es una figura que siempre ha estado como un asesor, como alguien cercano a los temas de comercio. La figura del corredor público, tal y como la conocemos en la actualidad o como nos desempeñamos en la actualidad, es una, eh, es una actualización, ¿no? Una transformación de la figura que estaba en el Código de Comercio y que a principios de los 90, ¿no? Digo, con todas estas negociaciones, sale y se crea la nueva Ley Federal de Correduría Pública, ¿no? Entonces nos sacan a los corredores del reglamento y tenemos nuestra propia Ley Federal de Correduría Pública, que es la ley que regula nuestra función, que nos dice cuáles son nuestras obligaciones, los requisitos para ser corredor, ¿no? Perfecto, Jesús. Y porque mucha gente hay veces que no los conoce o si los conoce los confunde con el tema del notario. ¿Qué diferencia tienen ustedes con el notario? Primero, siempre que me ha tocado preguntarle esto a los corredores es, primero a mí no me regalaron la notaría, ¿verdad? No me la dieron. Las corredurías creo que se concursan, ya nos platicarás tú, pero no es igual que un notario que son muchas veces pues favores políticos, otro tipo de cuestiones. No sé si nos pudieras platicar un poquito las diferencias y cómo se llega a ser corredor público. Sí, mira, digo, a mí no me gusta estar en temas controversiales, ¿no? O sea, al final respeto la figura del notariado, ¿no? Una figura importante dentro del derecho mexicano, así como espero y exijo respeto para los corredores, ¿no? Otra figura igual importante dentro de nuestro sistema jurídico, ¿no? Y entonces, en la medida de que tengamos respeto y seamos profesionales, ambos contribuimos a que tengamos un mejor Estado de Derecho en México, ¿no? Entonces es como lo que a mí me gusta, lo que me gusta hablar. Tengo excelentes amigos que son notarios, que coadyuvamos y que trabajamos en equipo, ¿no? Entonces creo que así tiene que ser la dinámica. Bueno, como corredor público, me gustaría platicarte cómo te haces corredor público y una vez que te haces corredor público,
cuáles son las funciones que puedes hacer, ¿no? Vamos a hablar como en términos muy claros, como las cosas que puedes hacer como corredor público, y luego ya qué te hace diferente de otros abogados y qué te hace diferente de la figura con fe pública más conocida, que es el notario público, ¿no? Entonces, para ser corredor público, vamos a decir que hay dos etapas. La primera es que tienes que conseguir la calidad de aspirante a corredor público, ¿no? Esto, tú haces un examen, ¿no? Que es y apruebas este examen, y entonces adquieres la calidad de aspirante a corredor público, ¿no? Una vez que adquieres la calidad de aspirante a corredor público, ¿no? Luego tienes que solicitar tu examen definitivo, ¿no? O sea, un examen para, la ley señala, para la habilitación, ¿no? O sea, de corredor público, ¿no? O sea, para que ya logres que te declaren apto para que puedas ser corredor público, ¿no? Digo, al final ese es el resultado del examen, ¿no? Simplemente te dicen si eres apto o no eres apto para desempeñarte como corredor público, ¿no? Este examen es un examen, dice la ley, con alto grado de dificultad, que consta de dos etapas, ¿no? Una etapa que es escrita y otra que es verbal, ¿no? O sea, una réplica que tienes en la etapa escrita, normalmente tienes que hacer o ejercer, elaborar instrumentos o documentos en el ejercicio de las funciones de corredor público, ¿no? El examen inicia con un caso práctico y vas a tener 5 horas para elaborar y resolver este caso práctico, ¿no? Terminadas esas 5 horas, entregas tu documentación, el sínodo, que está integrado por un corredor público de la plaza en la que tú quieres desempeñarte, ¿no? En el estado en el que tú vas a ejercer tus funciones, una persona del gobierno del estado también donde tú vas a ejercer funciones, y un representante de la Secretaría de Economía, que es la autoridad para nosotros los corredores, ¿no? La autoridad principal. Entonces, después de que ellos hacen el análisis de tu caso, entra la segunda etapa del examen, que es la réplica, ¿no? La réplica del examen, que pues es un examen oral, donde te preguntan de tu caso y te pueden preguntar o te preguntan de cualquier rama del derecho mercantil mexicano. Y bueno, sabemos que el derecho mercantil pues abarca desde lo clásico, que podemos decir Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero también es todo el derecho financiero, todo el derecho bursátil, todo el derecho minero, ferroviario, de navegación, etcétera, ¿no? Entonces pues es muy amplio lo que tienes que estudiar y que conocer para efectos de que el sínodo te declare si eres apto o no eres apto. Una vez que ya te declaran apto, pues hay un proceso ya que llamamos de habilitación, ¿no? Que te otorgan tu habilitación de corredor público, que por aquí la tengo, porque estamos en la remodelación, ¿no? Y que la ley dice que tiene que estar exhibida en las oficinas del corredor, ¿no? Tu habilitación, una vez que te entregan la documentación, concluyes trámites administrativos para que te publiquen en el diario oficial de la federación, ¿no? Una vez que te publican, ya puedes ejercer como corredor público, ¿no? ¿Y qué es lo que tú haces cuando eres corredor público, ¿no? La ley contempla 5 funciones, ¿no? La primera es que eres un abogado. Las voy a decir, digamos, de las más exclusivas a las menos exclusivas, ¿no? La primera es eh, asesor jurídico, ¿no? Que para ser asesor jurídico no necesitas propiamente ser corredor público, ¿no? O sea, cualquier persona o sea, con un título en derecho, un título en leyes o abogado, puede ser asesor, ¿no? Función número 2 es de mediador, ¿no? La función de mediador. Esta mediación no es una mediación en términos de lo que contemplan las leyes de los medios alternos de solución de controversias, porque ahí sabemos que la mediación es una figura para un medio alterno de solución de controversias, ¿no? Estas que son negociación, mediación, conciliación y arbitraje. No es ese tipo de mediación, sino es una mediación de intercambio de propuestas comerciales, ¿no? Alguien tiene algo que quiere vender, no lo hace llegar a nosotros y nosotros podemos ir a llevarla a una persona que está interesada, ¿no? En esos términos está la mediación. Número 3, somos árbitros, ¿no? Árbitros dentro de esta figura del arbitraje comercial, ¿no? Es una figura para resolver disputas, resolver controversias, es un medio alterno de solución de controversias, entonces la ley
nos señala como árbitros, ¿no? Al ser conocedores de la materia mercantil, nos permite poder resolver controversias en esta materia. Número 4 es, somos peritos valuadores, ¿no? Para estimar y cuantificar el valor de las cosas, ¿no? Para cualquier efecto, ¿no? Para garantizar un crédito fiscal, para otorgar en garantía un bien, ¿no? Para conocer el valor de una marca. ¿Qué podemos evaluar? Pues lo que se nos solicite, ¿no? Se puede evaluar una obra de arte, puedo evaluar una marca, puedo evaluar las acciones, puedo evaluar un inmueble, puedo evaluar maquinaria y equipo, ¿no? Y hay diferentes métodos de evaluación, etcétera, ¿no? Pero somos peritos evaluadores. Los avalúos realizados por corredor público son avalúos que cualquier autoridad los acepta y los reconoce con mucha facilidad, por, por todo eso que un corredor público trae detrás, ¿no? Identificación, ubicación, garantías, etcétera. Entonces tú presentas un avalúo, ¿no? Y por último, somos fedatarios públicos, ¿no? La fe pública es un concepto, digamos, estos conceptos de derecho a ultranza, ¿no? Es algo como muy, muy jurídico, la fe pública, que es que un acto que tiene fe pública se presume como cierto y verdadero, ¿no? Algunos actos que por su importancia o trascendencia en la vida social necesitan como un elemento de validez la forma y, y esta forma te la da cuando tú lo presentas ante un fedatario público, ¿no? Que es una persona que reúne ciertas características y que tiene una subordinación del Estado, pero no una subordinación económica, ¿no? O sea, sino simplemente una subordinación de supervisión, ¿no? Entonces, un acto de fe pública es un acto, porque la fe pública le pertenece originalmente al Estado, entonces, excepcionalmente, la manda con los, a algunos particulares, ¿no? La concede a algunos particulares. Es tan del Estado que por eso utiliza elementos, o utilizamos los fedatarios públicos, elementos que le pertenecen a la nación mexicana, ¿no? Al Estado nacional. El ejemplo más claro es el sello, ¿no? El sello tiene el escudo nacional, ¿no? Entonces se nos permite utilizar estos elementos, ¿no? Nosotros somos fedatarios públicos, pero solo en materia mercantil, ¿no? Esta es como la clave de todo. O sea, nosotros podemos hacer constar actos o hechos jurídicos, pero que tengan naturaleza mercantil. Entonces, ya pues, podemos irnos a la teoría del acto de comercio, ¿no? O sea, qué se puede considerar o no se puede considerar mercantil, ¿no? De entrada, y así lo señala la propia ley, todos los actos de constitución, modificación, fusión, transformación, escisión de sociedades mercantiles la podemos hacer nosotros, así como otras diligencias que tienen que ver con derecho mercantil, ¿no? Como por ejemplo una fe de hechos, que tú quieres conocer algo de tu empresa, la podemos hacer nosotros, o si tú quieres notificar un documento de naturaleza mercantil, también lo podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, tenemos esa fe pública, pero una única y exclusivamente en materia mercantil. Y es precisamente esta, digamos, fe pública mercantil lo que nos hace diferentes a la otra figura o al otro fedatario público en México, digamos, privado, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de, de gente que tiene fe pública están incrustados dentro de los órganos del Estado. Por ejemplo, un secretario general de un ayuntamiento, un juez de un juzgado, perdón, un secretario de un juzgado, los ministerios públicos, o sea, cada de diferentes dependencias tienen fe pública. El notario público es un fedatario que tiene fe pública en cualquier rama del derecho, ¿no? Electoral, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen que abrir el día de las elecciones, en materia laboral, etcétera, ¿no? Nosotros, única y exclusivamente en materia mercantil, ¿no? Por lo tanto, cosas como una asociación civil, como un testamento, como donaciones, como no son mercantiles, no los podemos hacer nosotros, ¿no? Y nosotros tampoco, como corredores, tenemos una prohibición en la ley de ver asuntos relacionados con inmuebles.
¿no? O sea, temas de inmuebles no los podemos ver. Fuera de eso, o sea, en actos que son mercantiles completamente, la validez del acto es exactamente la misma entre una constitutiva que haces con notario y una constitutiva que haces con corredor, es exactamente lo mismo. Diferencia es, por ejemplo, que nosotros solamente vemos cosas mercantiles. Por lo tanto, el grado de especialización en el conocimiento de la materia empresarial es, mm, o sea, como solamente hacemos eso, pues nos concentramos mucho en conocer estas ramas del derecho. Perfecto, Jesús, pues muy bien explicado. Y pues para todos los que nos toca ser empresarios y estar con ese tipo de actividades o actos en todos los días, pues sepamos que tenemos en los corredores públicos un apoyo muy importante porque como ya lo comentó Jesús, pues ellos son expertos realmente en temas de comercio. Entonces, si hay alguna cuestión, pues obviamente habrá que acudir con ellos. Bien, Jesús. Ahora, una de las preguntas que normalmente nos hacen en redes sociales, y tú que eres experto en esa materia, es qué diferencias o qué características o qué similitudes, en algún caso, tenemos entre una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima y una sociedad anónima promotora de inversión de estas últimas nuevas que han estado saliendo. Es una duda muy controversial o es una duda muy general, porque siempre, oye, va a ser persona moral, ok, pero voy a hacer SDRL, SA, ¿cuál es la diferencia? Entonces, bueno, yo en estos que nos ha tocado resolver, pues yo les he explicado que para efectos fiscales no hay mucha diferencia, más bien todas las diferencias tienen que ver con términos societarios sí, como tal de socios. Entonces, digo, tú que eres el experto, me gustaría mucho que nos pudieras platicar, obviamente a grandes rasgos, porque pues es un tema, creo que cada uno es un tema aparte, pero si nos pudieras platicar a grandes rasgos en las diferencias o similitudes que hay entre este tipo de sociedades. Claro que sí. Digo, así como tú lo señalas, es una duda muy común de emprendedores y empresarios. O sea, ¿qué tipo social me conviene? ¿No? O sea, ¿cuál es la que debo de formar? ¿No? Lo primero que, digo, aprovechando el espacio que tú tienes, digo, lo primero que me gustaría como ser muy puntual es decirle a las personas que nos escuchan es que si tienen una sociedad de palabra, pues para que realmente sean socios necesitan realizar o formalizar esa sociedad. Porque en muchas ocasiones yo me junto con mi compadre y decimos que somos socios y tenemos un negocio en común, pero jurídicamente no son socios. Y un día tienen algún problema, una desaveniencia, y entonces resulta que ese negocio que no estaba ni a nombre mío, ni estaba a nombre de mi compadre, estaba a nombre de la prima de mi compadre, entonces resulta que la prima de mi compadre es la dueña de todo. Entonces, la primera tarea es sentarse y analizar que si yo decido que mi negocio lo voy a hacer acompañado con otras personas, lo que tengo que hacer es formalizar mi sociedad, ¿no? Y la ley, el sistema jurídico mexicano, me ofrece diversas alternativas que yo puedo elegir, ¿no? Imaginemos que tenemos una baraja y que yo puedo elegir con cuál figura quiero jugar, ¿no? Hay figuras que a lo mejor nos van a servir nos pueden llevar al mismo camino, pero siempre hay figuras que son más adecuadas y menos adecuadas, ¿no? Bueno, dicho esto, en la vida práctica, ¿no? Digamos, en el día a día de las pymes, ¿no? Dejando de lado, pues, estas sociedades financieras, etcétera, digamos que el sistema jurídico mexicano nos va a ofrecer 5 opciones, ¿no? Voy a agregar, a las que dijiste, voy a agregar una más, que es y la más nueva de todas, la sociedad por acciones simplificada, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad anónima promotora de inversión, ¿no? O sea, son 4. Estaba pensando en otro tipo social, pero al final agrego este quinto esquema, porque ya es algo como muy específico. Entonces, estas, digamos que son las 4 sociedades que más puedo yo utilizar o que más se utilizan, ¿no? No puedo utilizarlas todas para cualquier negocio, ¿no? La primera, que es la sociedad por acciones simplificada, es la sociedad más jovencita
de nuestro sistema jurídico. Es una sociedad que no nos necesita a los fedatarios públicos para constituirse porque se constituye a través de medios electrónicos y que los socios o accionistas solo necesitan su firma electrónica, ¿no? Para poderla hacer. Tampoco tiene mucho margen de maniobra de los estatutos ni de pactos. ¿Por qué? Porque pues como se constituye por internet, pues es como ahí vamos seleccionando qué es lo que queremos y los estatutos pues los redacta la propia Secretaría de Economía, ¿no? Tiene una limitante que tú ahí vas a estar topado con los ingresos, ¿no? O sea, solamente vas a tener un límite de ingresos que poco a poco se han ido actualizando con temas de factor, pero estamos topados, ¿no? Con ese límite de ingresos. La sociedad por acciones simplificada, digo, tienes que hacer una serie de publicaciones. Si alguna de las personas que nos están escuchando, revisen por favor que hayan hecho la publicación anual que tienen que hacer de los estados financieros, no de las AS, porque en muchas sociedades por acciones simplificadas me ha tocado ver que no hacen esta publicación y la ley señala como una causal de disolución. Entonces, ojo con eso y ojo con sus umbrales, porque si rebasan el umbral, entonces tienen que hacer la transformación, ¿no? Ahorita, digo, no recuerdo con pesos y centavos el umbral de este año, pero ahorita lo podemos, ahorita lo reviso rápidamente y lo podemos decir al final, ¿no? Entonces, esta es la sociedad para el microempresario, para el emprendedor, y que el legislador se las quiso poner ahí porque quieren una persona física que quiera tener un esquema societario. Esta sociedad solamente puede constituirse con una sola persona. Es nuestra excepción, incluso al término de sociedad, ¿no? Porque pues cuando hablamos de sociedad pensaríamos que vamos con otra persona, ¿no? Pero bueno, la ley así lo prevé y lo permite. Luego, digamos que en nivel o en el grado de sofisticación de la sociedad, tendríamos a la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad, la SDRL, es una sociedad que el legislador la pensó para las empresas familiares. ¿Por qué? Porque es una sociedad de estructura, la doctrina la llama de estructura cerrada. ¿Por qué? Porque protege mucho la composición original de la sociedad. Está socio A, socio B y socio C. Y para que B pueda vender a otra persona, primero tiene que ofrecerle a A y a C. Y A y C tienen que aprobar que D pueda entrar. Entonces, este mecanismo de ser una sociedad cerrada, pues protege mucho para las empresas familiares. Tenemos una limitante que solamente puede tener hasta 50 socios, pero la verdad es que a mí nunca me ha tocado ver una SDRL con más de 50 socios, ¿no? Si alguien quiere realizar negocios en Estados Unidos, la sociedad de responsabilidad limitada le sirve mucho, porque digamos que en el sistema societario americano, en Estados Unidos específicamente, tiene una figura societaria igual, que es la LLC. Entonces, hay un tema ahí con el pago de contribuciones que se pueden acreditar de manera muy fácil, o sea, de manera más sencilla en Estados Unidos. Entonces, también, si tienen pensado realizar operaciones en Estados Unidos principalmente, este tipo social les queda a la perfección, ¿no? Luego tenemos la sociedad anónima tradicional, ¿no? La sociedad anónima tradicional. Esta sociedad ya está compuesta por acciones, ¿no? En cada sociedad lo que sucede es el socio aporta dinero a la sociedad, se lo entrega y la sociedad le regresa acciones en tres de las sociedades que vamos a hablar y partes sociales, ¿no? Que es en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. Estos documentos que va a tener el socio por el dinero que aportó, digamos que es un derecho de cobro que tiene para con la sociedad. O sea, la sociedad se obliga a pagarle utilidades de manera proporcional a lo que aportó, ¿no? Por ejemplo, si yo aporté el 50%,
Cuando tenga utilidades, la sociedad me tendrá que dar a mí el 50% de las utilidades, ¿vale? Bien. Entonces, la sociedad anónima es la sociedad que es la base para el sistema jurídico mexicano. De aquí se desprenden las sociedades financieras, las bursátiles, las de crédito, etcétera. O sea, esta es la base. Es una sociedad que con el paso de los años se ha flexibilizado mucho más, o sea, ya tenemos margen de maniobra para crear algunos acuerdos específicos como derechos de exclusión, como diversas clases de acciones, etcétera, ¿no? Entonces, la SA, digamos que es la sociedad estándar y que me funciona para cualquier tipo de actividad económica que yo quiera realizar, ¿no? Y luego tenemos la sociedad anónima promotora de inversión. Este tipo social ya sale de la Ley General de Sociedades Mercantiles y está regulada por la Ley del Mercado de Valores. ¿Qué es? Bueno, ya al ser una sociedad que está en el mercado de valores, digamos que es una hermanita pequeña de las sociedades que cotizan en bolsa. Y al ser una hermanita pequeña me refiero a que ya tenemos mucho más flexibilidad para construir acuerdos entre los accionistas, ¿no? Acuerdos, por ejemplo, de no competencia, causales de exclusión, plazos forzosos de inversión, ¿no? Se tienen las bases para el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, ya una SAPI la podemos utilizar para cuando mi negocio, cuando yo creo que quiero invitar a personas a que se sumen, ¿no? Pero que esas personas que se van a sumar con la SAPI, con menor proporción de participación, van a tener más derechos. Y además, yo voy a poder segmentar como muy claramente esa participación. La SAPI sirve y es una excepción que tiene esta sociedad, es la única sociedad que permite, digamos, que segmentar las utilidades. Yo soy una sociedad que me dedico a proyectos inmobiliarios y voy a hacer un levantamiento de capital para levantar una torre de departamentos. Y puedo invitar a accionistas para una serie que se llame Serie TR. Y ellos solamente van a participar de las utilidades que me arroje esta TR, ¿no? A diferencia de otras sociedades que las utilidades las tengo que meter todas de todas mis unidades de negocio, las meto en una canasta y luego las reparto. En las API sí puedo segmentar y decir, bueno, tengo mi canastita de proyecto de negocio A, proyecto de negocio B, y solamente a los accionistas que tengan esta serie de acciones les voy a dar utilidades de este tipo. En todas necesito dos socios, excepto en las SAS, ¿no? En las SAS puede ser con un socio como requisito para constitución. La SDRL, la SA y la SAPI se necesitan constituir ante fedatario público, las tres. La SDRL y la SA pueden ser administradas por una persona. Por una persona. Es optativo una persona u órgano colegiado, ¿no? Gerente único, administrador general único o consejo de gerentes o consejo de administración. La SAPI forzosamente tiene que ser consejo de administración. Órgano de vigilancia. Para la SDRL, el órgano de vigilancia es potestativo y para la SA y para la SAPI es obligatorio. De la SAPI, yo puedo tomar las disposiciones que quiera de la SA, siempre y cuando no vayan en contraposición de mi ley especial, que es la ley del mercado de valores. Las cuatro de las que hablamos ofrecen la responsabilidad o el velo corporativo, ¿no? ¿Qué significa? Que el patrimonio de la sociedad es diferente al patrimonio de los socios o accionistas que lo integran. Entonces, la SA, las SAS solo pueden ser personas físicas. En todas las demás se pueden constituir con personas físicas y personas morales. Ok, perfecto, Jesús. Pues
Una clase completa de derecho mercantil, de derecho societario. Muchísimas gracias. Yo creo que quedó muy claro y que obviamente, y como nosotros siempre lo hemos recomendado, cuando estén por emprender un negocio, cuando estén por iniciar, siempre acérquense con un experto. O sea, nunca dejemos ni echemos en saco roto ni estemos fundando empresas con lo que vi en TikTok. Siempre hay que acercarnos con alguien porque cada empresa es particular, tiene sus particularidades. Entonces, por eso es importante que nos acerquemos con un experto como Jesús, para efecto que nos apoye él a ver cuál sería la que mejor me conviene a mí, para efecto de que pues, no limitarla y ni tampoco ni que me quede muy grande ni que me quede muy chica. Y nada más para el monto que nos quedó aquí pendiente, Jesús, ahorita revisándolo, para el 2022 el tope de ingresos de la SAS es de 6,292,000 pesos más o menos. Ese sería Sí, el tope. que empezamos en 5 millones, pero por temas de actualización, pues ya vamos digo, eso que comentas, César, es muy importante, que al final no, tengamos una nueva cultura empresarial, ¿no? Una cultura empresarial de prevención, una cultura empresarial de acercarse con el profesional del derecho, ya sea legal, fiscal, financiero, de marketing, para evitarnos problemas, ¿no? O sea, yo digo, esta frase no es mía, pero alguna vez la escuché, que todas las sociedades que no inician con un abogado terminan con un abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tengo un problema, no lo pacté y voy a terminar en juzgado y no voy a tener ni negocio ni voy a tener amigo, porque al final las sociedades las inicio con alguien con quien tengo una afinidad. A lo mejor es solamente una afinidad de hacer negocio, pero es una afinidad. Entonces, si yo no los conozco y pues con mayor razón, tengo que generar acuerdos que me permitan llevar a buen puerto este negocio que estoy iniciando de la mano de alguien más. Sí, exactamente, Jesús. Y aunado a este tema, digo, ya cuando constituimos una sociedad, pensamos que nada más el tema de las obligaciones es con el SAT y yo le endilgo todo al contador. Este contador haga todas las declaraciones y todo y ya no me hable. Sin embargo, es importante que conozcamos, y también nosotros siempre lo hemos reiterado, que siempre tenemos que tener a un contador y a un abogado. ¿Por qué? Porque el contador verá la parte fiscal, la parte contable, pero existen otro tipo de obligaciones legales que muchas veces las quieren pasar también al contador, pero el contador por desconocimiento a lo mejor las conoce y las vio en la escuela, pero no es el experto en este tipo de obligaciones. No sé si nos pudieras platicar un poquito, Jesús, de las obligaciones societarias como tal, las obligaciones legales, obviamente nada que ver con el tema fiscal, que tienen las sociedades, hacer asambleas, todo ese tipo de obligaciones. Sí, el constituir una sociedad trae aparejado una serie de obligaciones, incluso desde el momento propio de la constitución, ¿no? O sea, por ejemplo, para poder constituir, voy a necesitar otorgarle al fedatario una serie de información personal, ¿no? Para este año, por ejemplo, información del beneficiario controlador, de quién es el beneficiario controlador de la sociedad, mi RFC, mi CURP, mis generales, mi comprobante de domicilio, o sea, estos documentos que yo al momento que me constituyo le voy a tener que entregar al fedatario, ¿no? Luego, una vez que está constituida la sociedad, y en el propio instrumento en el que hacemos la sociedad le decimos al cliente, oye, tienes un mes a partir de que te constituyes para darla de alta y que me traigas el RFC. Si no me lo traes, pues a mí la ley me obliga a dar un aviso que tengo que señalar, ¿no? Hay que tener en cuenta también a qué se va a dedicar la sociedad. ¿Por qué? Porque si voy a realizar un objeto social que tenga obligaciones, por ejemplo, que mi sociedad se vaya a dedicar al tema inmobiliario, bueno, sabemos que esa es una actividad vulnerable y nace una obligación. Por eso es muy importante, como tú lo señalas, que acudan con un abogado, ¿no? O sea, con un abogado que les diga, a ver, tu sociedad trae aparejada este tipo de obligaciones legales a partir del nacimiento, porque la constitución de una sociedad, de acuerdo a esta teoría orgánica, es como si fuera una persona moral, ¿no? O sea, como si fuera una persona física. Entonces, digamos que la constitución es el nacimiento, ¿no? de la sociedad. Bueno, una vez que ya la sociedad
está, bueno, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que existen, hay que hacer una serie de publicaciones, sobre todo en la SA y en la SDRL y en la SAS, una serie de publicaciones en el portal electrónico de la Secretaría de Economía, ¿no? Hay que hacer una publicación con la estructura societaria. Esta obligación, que es muy parecida a la que hace si no me equivoco, un par de años, la autoridad fiscal recalcó que se tenía que hacer, que es el aviso de actualización de socios o accionistas, ¿no? La diferencia, digo, principalmente es que con muchas de las obligaciones este, corporativas no tenemos de manera directa una sanción, pero nos vamos a dar cuenta que es muy importante porque parte de los documentos que les voy a mencionar ahorita integran la contabilidad. Y entonces, ¿quién es el principal interesado en la contabilidad? La autoridad Ah, fiscal. Entonces, normalmente estos que les voy a platicar ahorita, los libros corporativos y actas de asamblea, etcétera, pues es lo que básicamente nos van a pedir en cualquier tipo de revisión la autoridad fiscal, digamos, como para abrir boca, ¿no? O sea, como para la botana de la auditoría va a ser con todo este tipo de documentación, ¿no? ¿Por qué? Porque actas de asamblea, libros corporativos, se consideran parte de la contabilidad en términos del Código de Comercio. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, después de estas publicaciones, pues cada sociedad debe de tener sus libros corporativos, ¿no? Los libros corporativos son aquellos que por disposición legal las sociedades mercantiles están obligados a llevar para que se incluyan en estos libros corporativos los movimientos, registros y acuerdos tomados en las asambleas, así como las juntas de sesiones y de órganos de administración, ¿no? O sea, estos libros corporativos, digamos que son los que van a permitir conocer los movimientos más importantes y trascendentales de una sociedad, ¿no? Así como todos los acuerdos principales, como aumentos de capital, como entrada y salida de socios, venta de activos, etcétera, ¿no? Y ahora bien, ¿cuáles son los libros corporativos? O sea, ¿cuáles son los libros corporativos? Todas las sociedades deben de tener, número uno, un libro de registro de acciones o libro de socios. El libro de registro de acciones sería para la sociedad que tiene acciones. ¿Qué sociedades tienen acciones? La SAS, la SA y la SAPI, ¿no? Entonces, estas tres tienen libro de registro de acciones. La SDRL, que no tiene acciones, sino partes sociales, tiene un libro de socios. ¿Qué debe de contener este libro de socios? Los generales, las exhibiciones que se han hecho y las transmisiones que se realicen, ¿no? El libro de registro de acciones. Todo esto está ahí en el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. O sea, ahí están los requisitos. Aquí vamos a tener que concatenar disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y luego también del Código de Comercio. En este libro en el libro de acciones, se deben de efectuar todas las transmisiones que existan de las acciones. Acuérdense, las acciones son documentos de libre circulación, ¿no? Algo así como los cheques, en los que pues basta un endoso para que tengamos un nuevo dueño, ¿no? Entonces, salvo que tengamos en los propios estatutos algo que se llama acciones de circulación restringida. El libro el libro de socios tiene más o menos la misma información, ¿no? Es decir, tiene información generales de los socios y también cómo se han transmitido estas partes sociales, ¿no? Ahora, el segundo, todas las transmisiones se inscriben en este libro y además se tiene la obligación de presentar un aviso en el portal electrónico de publicaciones de la Secretaría de Economía y ya vimos también que hay que dar un aviso al SAT por estos cambios de estructura accionaria. El libro número 2 es el libro de actas de asamblea, ¿no? El libro de actas de asamblea
de socios o accionistas. La asamblea, ya sabemos, es el órgano supremo de la sociedad. ¿A qué llamamos asamblea? A la reunión de todos los socios que se van a juntar para tratar asuntos a los que previamente fuimos convocados. ¿Sabes qué? Nos vamos a reunir para analizar la situación financiera, ¿no? Entonces, a esta reunión de todos los accionistas que fueron legalmente convocados es la asamblea, ¿no? Normalmente distinguimos, ¿no? Por la SA, digo, no lo hace así la RCRDL, pero normalmente distinguimos como dos categorías de asambleas, que son las asambleas las ordinarias y las extraordinarias, ¿no? Las asambleas ordinarias son obligatorias para todas las sociedades, para todas las sociedades. No dice sociedades chiquitas, grandes, medianas, sino todas las sociedades deben de celebrar por lo menos una vez al año una asamblea ordinaria. Una asamblea ordinaria para tratar asuntos principalmente de información financiera, informes que rinde el órgano de administración para determinar, ratificar los nombramientos o y para escuchar la información de los órganos de vigilancia, ¿no? O sea, todos los años la ley señala dentro de los primeros 4 meses, una vez concluido el ejercicio social, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio social? Es toda la actividad de mi sociedad está en ejercicio social que en México coincide con el año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, termina el 31 de diciembre y de enero a abril yo tengo para celebrar mi asamblea ordinaria, ¿no? Esta asamblea que debo de celebrar siempre. Y luego tengo las asambleas extraordinarias, ¿no? Estas asambleas extraordinarias que nos reunimos para tratar los asuntos que la ley me dice que son extraordinarios, ¿no? Transformación, fusión, aumento de capital, cambio de domicilio, cambio de objeto, ¿no? Todos los temas que implican al final una modificación a mis estatutos es extraordinaria. ¿Cuál es la consecuencia de que sea ordinaria y extraordinaria? Bueno, la primera consecuencia es que las extraordinarias siempre tienen que ir con fedatario público y se deben de inscribir en el registro público de comercio, siempre. Las ordinarias se llevan en el libro de actas, pero si yo no tengo libro de actas, la asamblea ordinaria la tengo que llevar con un fedatario público, ¿no? Entonces, en teoría, todas las sociedades también deben de tener un libro de actas, ¿no? Libro número 3 es el libro de variaciones en el capital. Este libro es para todas las sociedades que son de capital variable. Prácticamente todas las sociedades se hacen de capital variable, ¿no? Porque pues te permite un esquema flexible de aportaciones, etcétera. Entonces hay que tener este libro de variaciones en el capital, ¿no? Y luego está el libro número 4, que es el libro ¿puedo o no puedo tenerlo? Que sería el libro de sesiones del Consejo de Administración o del Consejo de Gerentes. ¿Por qué puedo o no puedo tenerlo? Porque si mi sociedad es de administrador general único, no lo voy a llevar este libro. O si es de un gerente único, no lo voy a llevar. Pero si llevo un consejo de administración, tengo que llevar este libro, ¿no? Una asamblea es, como dijimos, la reunión de los socios. En este reunión en el que se plasman todos los acuerdos que se tomaron en esa asamblea, ¿no? Que yo celebré. Esta acta de asamblea o la pongo en mi libro o la debo de llevar a un fedatario, público, ¿no? Entonces, estos son los 4 libros que se deben de llevar, ¿no? Los libros puedo conservarlos de manera física o también puedo llevarlos en formato digital. Solamente si los quiero llevar en formato digital, pues hay que observar lo establecido en la norma mexicana sobre digitalización y conservación de documentos, ¿no? Si no, lo puedo llevar en formato impreso, este,
el libro, ¿no? Yo los registros los tengo que hacer en idioma español. Si llego a perder alguno de mis libros corporativos, debo de presentar una renuncia. Las SAS también tienen que llevar libros corporativos, ¿no? Porque pues aunque no los llevo, aunque sea a lo mejor de una sola persona, tengo que llevar los libros corporativos. ¿Y cuáles son la consecuencia de no llevar libros corporativos? Como les comentaba, que si bien es cierto, la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio no establece sanción por falta de los mismos, el 83 del Código y el 111 disponen respectivamente que son infracciones relacionadas con no llevar contabilidad o que es un delito, ¿no? Quien no registre sus operaciones sociales o la registre en 2 o más libros corporativos, ¿no? Entonces, hay que tener como mucho cuidado con el tema de los libros corporativos. Les digo, en un tema de una auditoría se los van a pedir sí o sí. Y que además es una buena práctica corporativa, es una práctica saludable en las empresas y que si llega un posible comprador para su negocio, lo primero que les va a pedir es este tipo de documentos. Perfecto, Jesús. Pues muy bien, nada más ya para finalizar, ahorita que comentabas, me quedó esa duda y nos gustaría que tú, que eres el experto, platicábamos de las acciones, de que cuando hay una venta de acciones, digo, son títulos, por así llamarlo, pues títulos, no sé si sean de crédito o no, pero son títulos que pueden circular. ¿Es necesario realizar un acta de asamblea? Obviamente, si el acta constitutiva lo pide, pues sí, ¿verdad? Pero si no hay ningún artículo o cláusula en ese sentido, si yo hago una venta de acciones con un tercero, ¿es obligatorio hacer un acta de asamblea o con el simple hecho de la compra-venta endoso y ya con eso quedamos cubiertos? Sí, primero, si no, vamos a decir, la excepción a la regla son las acciones de circulación restringida, ¿no? O sea, pero en la práctica casi todas las sociedades tienen acciones de circulación restringida. ¿Qué significa esto? Que pues establece una serie de procedimientos para poder vender, endosar, ignorar el tema de las acciones. Si no, supongamos que no hay esta restricción, el accionista A vende y endosa sus acciones a, a Juan Cuerdas. Entonces llega Juan Cuerdas y a la administración de la sociedad dice, inscríbeme en el libro de accionistas, ¿no? Inscríbeme en el registro de acciones, que ahora yo soy dame mi constancia, porque yo con mis títulos y mi constancia es con lo que, con lo que yo voy a comparecer a la asamblea para tomar decisiones. Además, digo, en la práctica, lo que se hace es un acta de asamblea solamente para reconocer la nueva estructura de capital. O sea, ¿cómo quedó la estructura de capital después de estas acciones? Si es una sociedad que tiene muchos movimientos de acciones, bueno, lo que se hace, o sea, haces todos los movimientos y en una sola asamblea haces ese reconocimiento. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay una obligación fiscal de presentar el aviso de la estructura de capital. Y esa estructura de capital dice la ficha de trámite que tiene que ser en instrumento público. Entonces, forzosamente vas a necesitar un documento en el que le digas a la autoridad fiscal, con fedatario público, en el que fuiste y le dijiste, oye, esta es mi nueva estructura de capital, ¿no? Pero eso es, así es como sería el procedimiento. Técnicamente, o sea, corporativamente, no hay ningún aviso ni nada mientras no haya una prohibición. O sea, el puro endoso de la acción y solamente si es obligación del nuevo tenedor de las acciones acudir al órgano de administración para que le den su constancia de inscripción. O sea, ahí el tema corporativo ya está, digamos, solventado y ya en la segunda, inclusive me ha tocado ver que hasta que se hace una asamblea para cualquier otro asunto, se reconoce esa transmisión que se hizo. Ok, perfecto, Jesús. Pues Jesús, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado. La verdad que fue una plática muy enriquecedora. No sé si nos puedas platicar dónde te podemos encontrar, si alguien tiene alguna duda o pregunta que quiera acercarse contigo, dónde te podemos encontrar. Sí, digo, pues
un placer haber estado con ustedes. Digo, son temas muy amplios. Ya si después quieren que hablemos solo podcast de sociedades, pues solamente hablamos de las sociedades, ¿no? Yo encantado de estos espacios para que emprendedores y empresarios puedan tener un acercamiento. Digo, así como tú lo dijiste, esto no sustituye el acercarse con un profesional, pero por lo menos deja ahí la semillita en el emprendedor, en el empresario, decir, yo escuché en el podcast de César que que había una sociedad que me servía para esto, esto y esto, ¿no? Entonces, digo, eso es lo más enriquecedor de este tipo de prácticas, ¿no? Pues me pueden contactar en mis redes sociales, ¿no? Mi Instagram es @JesúsTorresMX y también en las redes sociales de la correduría, que es @correduría83. Entonces, en ambas, pues ahí subimos un poquito de contenido sobre estos temas y de lo que estuvimos platicando, también para, como les digo, creo en la formación de una nueva generación de jóvenes empresarios y emprendedores que conozcan, que sus obligaciones, que cumplan, y así contribuimos y mejoramos nuestra sociedad. Perfecto, Jesús. Pues nada más que agradecerte y también a nuestro auditorio que nos estuvo escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias. Por aquí dejaremos en los comentarios las redes sociales de Jesús para que si tiene alguna duda, pues con él lo puedan contactar. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego.